Gracias, Señor, gracias por este tiempo tan hermoso que podemos compartir en comunión, común unión. Nuestra común unión es en Cristo, y en esta mañana, en este domingo, en este lugar, hoy no pudimos estar en el parque, en el jardín, que a pesar de ser época otoñal está muy verdoso todo, muy lindo. Y al comenzar este tiempo de comunión,
este diálogo, esta charla en familia, en los hogares. Me gustaría que enfoquemos hoy nuestra mirada al trono de la gracia, para hallar misericordia, para el oportuno socorro en tiempos como estos. Y mientras pensaba en la etapa, el tiempo que cursamos, pensaba en cómo Dios trató con esto, ¿no? Con la necesidad del hombre. Y Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo Dios trató? De tal manera, a ver juntos, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué palabra para nosotros en todo tiempo, ¿no? Y hoy vamos a hacer un paralelismo, como hicimos el domingo pasado, ya que el tema actual, el tema que nos abraza, es el virus que afecta a las naciones. Vamos a trazar un paralelismo entre este virus y el virus que puso en cuarentena al mundo y el virus que puso en jaque la eternidad del hombre en Dios. Las dos cosas, Jesús solía enseñar de esta forma, por medio de parábolas, poner una cosa al lado de la otra y relacionarla en su similitud o en la diferencia que hubiese entre ambas cosas. Vamos a observar esto hoy. Y la verdad es que la sociedad toda está informada del tiempo que vivimos, de las cosas que vivimos, en particular de este coronavirus, de este COVID-19, este SARS-CoV-2, como le dicen. Y yo diría que podríamos comenzar haciéndonos algunas preguntas para introducirnos en el tema. ¿Dónde se origina el COVID-19? Y bueno, las notas periodísticas, todo pareciera mirar hacia China, una ciudad de Wuhan. En un laboratorio de esa ciudad salió el virus, que luego se viralizó. Ese virus recorrió el mundo, se propagó por el mundo. ¿Cómo se propaga ese virus? Se originó allí. ¿Pero cómo se propaga? Bueno, se contagia fácilmente, por eso la clave es la aislación social. Por unas gotículas que salen de la nariz o de la boca, gotas que afectan, gotas que tienen una multitud de esos microbios que al caer se desparraman en millones de bacterias. Es decir, algo tan fuerte, y se contagia con mucha facilidad. Por eso tenemos que lavarnos las manos, ¿no? El cuidado de no tocarnos la cara, el barbijo que utilizamos, los lentes para cuidar, porque son zonas muy sensibles. Por lo tanto, tenemos que cuidarnos, porque este virus se propaga fácilmente de persona a persona y cada persona puede infectar a muchos. Y por ahora la aislación social es la forma más adecuada. Hagámonos una tercera pregunta. ¿Cuáles son las características de este virus? Si hay algo que tenemos claro es que este virus se propaga, tiene capacidad reproductiva. Es un agente infeccioso, un organismo vivo, un virus que genera copias de sí mismo. Este virus es el síndrome respiratorio agudo severo, que puede comenzar en un resfrío común, puede seguir por neumonía hasta que llega a ese coronavirus. Es una familia viral patógena que enferma animales y seres humanos.
y que también tiene la capacidad de mutar, de cambiar de naturaleza. Qué interesante las características de este virus. Tiene la capacidad de mutar, de cambiar. Dicen que no es el mismo virus que salió de China con el que está en España. Capacidad de mutar. Y busqué cuál es la definición de un virus. ¿Qué es un virus? Es un microorganismo compuesto de material genético. Fíjate qué interesante esto. Protegido por un envoltorio proteico que causa diversas enfermedades y que se introduce como un parásito en la célula hospedadora y se reproduce en ella. Qué importante es esto. Es un microorganismo, es un microbio, es una vida pequeña que se introduce en la célula y que se propaga rápidamente. ¿Cuál es el tratamiento para este virus? La vacuna sirve para prevenir y todavía no está en vigencia, se está analizando y entendemos que el único tratamiento efectivo hasta aquí es la aislación social. Su efectividad, hablemos de su efectividad. Y la verdad es que en aquellos países que parecen que ya el virus comenzaba a caer, a desvanecerse, hubo rebrotes. La conclusión de este virus es que podemos ver por las estadísticas que entre el 5 y el 10% de los infectados en el mundo son fallecidos. Este virus mata, ataca los pulmones, destruye la vida. Bueno, aquí tenemos una primera imagen enfocando al coronavirus. Ahora vamos a trazar esta relación, este paralelismo con el virus que puso en jaque la eternidad del hombre, la eternidad de Dios en el hombre. Y me estoy refiriendo al pecado. ¿Dónde se origina este virus? Vamos a llamarle al pecado un virus, algo que tiene vida, es un microbio que se introduce en la célula, en la genética del hombre. Ahora bien, ¿dónde se originó el pecado? En el Edén, allí en el comienzo de la creación. Con Adán y Eva se originó este virus. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es decir, Dios hizo al hombre a su imagen conforme a su semejanza. El hombre tenía el carácter de Dios, tenía el ADN de Dios, era semejante igualmente a Él. En su carácter, en su moral, en su naturaleza espiritual. El hombre tenía el ADN, la genética de Dios. Era un ser moralmente responsable. Su naturaleza espiritual era santa. Pero llegó la tentación, llegó ese virus a la vida de Adán y Eva. El ser como Dios se subió a un estrado que no le correspondía. Y allí en Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17, Dios dice, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Este virus mata al hombre. No era un manzano como todos imaginan o piensan. Comer del árbol de la ciencia del bien y del mal era adquirir un conocimiento que abría los ojos para ver lo bueno como malo. Y lo que nos pasa hoy vemos lo malo bueno. Un conocimiento que no procede de Dios, que produjo un cambio en la genética de la humanidad. Perdió el ADN de Dios. Las moléculas comenzaron a leer otro código en la genética y de allí en más el hombre nació en pecado, el virus, de generación en generación. ¿Quién introdujo este virus en el Edén? La serpiente, astuta, el diablo. Y le dijo a Adán y Eva, el día que coman del árbol
del conocimiento del bien y del mal, de la ciencia, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Serán abiertos vuestros ojos. Y la mujer dice que vio el árbol y lo vio agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría, la independencia. Corrió y comió, y fueron abiertos sus ojos. Y cuando fueron abiertos sus ojos, dice la Biblia que vieron su desnudez y cosieron hojas. Y cuando oyeron la voz de Dios que los llamaba en el Edén, se escondieron de la presencia de Dios porque tuvieron miedo. Es decir, este virus abrió los ojos de un entendimiento que era portador de maldad, porque ellos estaban desnudos en el Edén, y en el cuerpo humano desnudo no existe ningún mal. Es santo, el cuerpo fue creado por Dios santo. Pero depende de lo que hagamos con él. Pero ellos vieron sus cuerpos desnudos y allí vieron vergüenza, tuvieron vergüenza, vieron lo que era bueno y santo como algo malo. Y se cosieron hojas, se escondieron, tuvieron miedo. Desde ese momento el hombre vive escondiéndose, vive ocultando su realidad, vive engañando y tiene miedo, se separa de Dios. El miedo es aquello que lo hace huir de la presencia de Dios. Como hoy, el que está infectado de virus está rechazado por la sociedad. La gente no lo quiere ni ver y hay que esconderse, hay que ocultarse, hay que apartarse de la gente, aislarse de él. El pecado aísla a los hombres de Dios. Miedo quiere decir aquello que puede provocar la huida. Aquello que puede provocar la huida. Muy bien. ¿Cómo se propagó este virus? El pecado. La molécula del ADN. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, por el virus la muerte. Y así la muerte pasó de generación en generación. La molécula leyó un nuevo código, una nueva información que cambió la genética del hombre. El pecado significa separación de Dios. Lo separó de Dios y produjo muerte espiritual. La transferencia de vida pecaminosa a toda la raza humana. Es decir, el pecado contagió a toda la humanidad. Hasta ahí Adán y Eva no habían tenido hijos y el primer hijo en la creación nace contaminado por este virus. En Romanos 5, 18 dice así: como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Sigue el pasaje. La transgresión de uno trajo condenación a todos los hombres. Es decir, la descendencia de Adán y Eva a partir del pecado nace en pecado. Cambió la lectura de la genética. Cuando la molécula del ADN lee la genética y almacena información, encontró un cambio. Ya no era la genética de Dios, había inmoralidad, había pecado, había desobediencia. ¿Cuáles son las características de este virus? Miren cómo trabaja este virus. Trabaja con la duda. Ese es el formato tan particular de este virus, la duda. Traza un interrogante en torno a la palabra de Dios y su veracidad. Segundo, produce incredulidad. La duda que socava la fe, deja de mirar la verdad de Dios, le quita la mirada a Dios y su palabra, deja de permanecer en la verdad, le quita la mirada a Dios y a su palabra, produce incredulidad.
Tercero, activa la desobediencia. La incredulidad activa la desobediencia, rehúsa ser persuadido, rehúsa la creencia, descreer, es obstinación de la voluntad. Está mal dispuesto a ser persuadido. Y el cuarto enfoque de esta característica viral se revela contra Dios, se transforma en un enemigo de Dios. Le hace la guerra, hay una transgresión, es algo que sobrepasa el acto, es decir, es un acto de sobrepasar los límites, es decir, va más allá, ¿no? Va más allá, supera los límites, es decir, como este virus se transformó en el enemigo del hombre, así el pecado lo transformó al hombre en un enemigo de Dios. Este virus tiene capacidad de matar la eternidad de Dios. El pecado es un virus que tiene varios componentes. ¿Vieron que hablan de que el coronavirus tiene otros agregados? Bueno, miren los componentes de este virus, el pecado. Uno de ellos es errar al blanco. Y ustedes saben que es el término más inclusivo de distorsión moral. Segundo, es transgresión, algo que supera los límites, es iniquidad, carencia de ley, injusticia. Cuarto, maldad, ¿no? Es mala influencia, es destructivo, moralmente malo, ilegalidad, infracción a la ley. Fíjense los componentes de este virus y lo podemos ver en los detalles de la vida, cuando transitamos las calles ante el semáforo, el tránsito peatonal, podemos verlo en el trato personal, podemos verlo en distintos aspectos de la vida, y en cada persona el pecado, el virus se manifiesta de una forma diferente, va teniendo cambios progresivos, llevando al hombre a una perversión moral. Lo podemos ver cómo la pornografía prostituye la mente del hombre, y muchas personas están atadas por la pornografía que prostituye, que desata toda una imaginación sexual, lujuria, lascivia, que contamina todo el ambiente, todo el círculo interior del hombre, como la droga, que eleva al hombre en su interior, y esa elevación luego no tiene paracaídas. El juego que lo sustrae del trabajo lo lleva al afán, y así podemos ver muchas cosas más en la forma en que este virus se manifiesta en cada uno. El pecado es un poder organizado, actuando por medio de los miembros del cuerpo. Aunque el asiento del pecado está en la voluntad del hombre, el pecado es como un principio o fuente de acción, un elemento interno, un productor de acción. Muy bien. ¿Cuál es el diagnóstico de este virus? El diagnóstico es reservado. Es reservado. Los médicos suelen decir eso. La paga del pecado es muerte. Es muerte. Todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Fuimos destituidos, hemos perdido el brillo, la gloria, hemos entrado en un plano de oscuridad, fruto del pecado. Y la Biblia dice, el que encubre sus pecados no prosperará, no prosperará. Es decir, el diagnóstico es reservado. Cuarto, hagamos una cuarta pregunta. ¿Cuál es el tratamiento para este mal? Yo diría que el mejor tratamiento para el pecado, la desobediencia, es el temor de Dios. Apartarse del mal. Pero el que no conoce a Dios, ¿cómo hace para apartarse de Dios? Fíjense lo que dice Pablo en Romanos 8:3. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Es decir, Cristo se hizo hombre, el Verbo se hizo carne y encarnó el pecado.
fue la ofrenda por el pecado. Él se presentó delante del trono de la gracia. Él encarnó el pecado, fue a la cruz, fue a tratar con el virus. Y el virus lo trató en su persona, aunque él no tenía el virus del pecado. Él no fue desobediente, siempre fue obediente en todo al Padre. Nunca se rebeló contra la voluntad del Padre, pero él encarnó al pecado, fue a la cruz y trató con el pecado. Dice que lo condenó al pecado en la carne, lo condenó en su cuerpo, a morir en su cuerpo. Y miren lo que dice en Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, el hombre anterior que no conocía a Jesús, fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Ahí está la clave. Morir, el viejo hombre, la herencia adámica, la herencia pecaminosa, fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, para ser separados del pecado. Cristo nos separó del pecado. Al destruir el cuerpo del pecado, el cuerpo del delito, Él nos separó del pecado, a fin de que no le sirvamos más. Una quinta pregunta. ¿Es efectivo este tratamiento que Dios propone? Miren lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 12 al 15. Sepultados con Él en el bautismo. Qué interesante lo que ocurre en el bautismo. Cuando somos sumergidos en las aguas, hay un hecho espiritual ahí. Estamos sepultando al viejo hombre, estamos sepultando el virus, el pecado. Dice, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Es decir, al ser sumergidos, sepultamos al viejo hombre. Al emerger, resucitamos con Cristo a una nueva vida mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Este proceso, que tiene su forma, el agua, el sumergirnos en el agua, tiene un proceso, hay una obra espiritual por la fe en Cristo Jesús. Y vosotros, dice, estando muertos en pecado, fíjense qué interesante cómo Pablo muestra esta realidad del hombre, este virus, este diagnóstico. Muertos en pecados, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Hay algo que ocurrió allí en la cruz. Cristo dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Él encarnó el pecado, se hizo cargo de lo que nosotros nunca pudimos, se hizo responsable de esa actitud que el hombre cambió para con Dios, haciéndose desobediente. Él se hizo cargo de la desobediencia. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y dice Pablo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿De qué se trata el acta de los decretos? Era la lista que marcaba nuestras vidas, la lista que señalaba nuestros pecados, donde estaban anotados los pecados que cada día habíamos incurrido, los pecados cometidos, la transgresión a la ley, estaban anotados allí en el acta de los decretos que el fiscal de la causa, el diablo, tenía en sus manos todo el tiempo y que día y noche nos acusaba delante de la presencia de Dios y mostraba el acta, nuestros pecados, que estaban firmados por nuestro puño y letra. Dice que Él, quitándola del medio y clavándola en la cruz, la quitó y la clavó, la quitó, la corporizó, esa lista del virus que condenaba al hombre a la cruz, a la muerte. Él la corporizó, Él la llevó a la cruz y la clavó, la quitó de la mesa del argumento del calumniador, del mentiroso, del engañador, la quitó de la mesa del juicio, de la condena, la corporizó, la llevó a la cruz y en la cruz la clavó, la quitó, la clavó. Dice que a partir de ahí el Señor despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los despojó, le quitó el argumento, le quitó las armas, lo destituyó, lo despojó del argumento
para condenar al hombre, para culpar y condenar y finalmente llevarlo a la muerte eterna. En la cruz, Cristo despojó al diablo de los derechos que había usurpado Adán, lo destituyó, le quitó las armas, le quitó el arma letal que era la culpa. Por eso Cristo vino para quitar la culpa, quitar la condena y restaurarnos en la comunión con Él. Y la conclusión sobre este virus, el pecado, tiene una conclusión maravillosa. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8, vamos a proclamar juntos este pasaje, donde Pablo nos dice así, en el versículo 37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esta causa, la causa de Cristo, el hombre, termina en victoria. Somos más que vencedores. No triunfó el virus, el pecado sobre la humanidad. Triunfó Cristo. Cristo, al ser crucificado, su carne tratada, allí Él condenó al pecado y nos separó del pecado y nos dio vida juntamente con Él. Hay vida en Cristo. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Amén. Amén. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Del amor de Dios en Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque nos diste la victoria para que hoy vivamos de triunfo en triunfo. Tú venciste al diablo, al pecado y a la muerte y nos diste vida. Nos diste tu vida, tu calidad de vida. Volviste a restaurar el ADN de Dios, la genética de Dios. Recuperamos la presencia de Dios, la relación con Dios. Recuperamos la imagen, el carácter de Dios. Recuperamos la herencia, recuperamos la vida, la eternidad, el conocerte a ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.